Un saludo cordial para todos en esta mañana de domingo, una mañana especial una vez más para ser ministrados por la palabra. Quiero pedir que ustedes ahí estén atentos, con su corazón dispuesto, con su mente dispuesta para recibir la palabra que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Espero que estén siendo muy bendecidos en sus hogares, en sus familias, en estos días. Quiero invitarles para que vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana, que se encuentra en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, del versículo 4 hasta el versículo 7. Quiero dar lectura en el nombre de Jesús. Gálatas 4, del 4 hasta el versículo 7. Dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es alcanzando la herencia de Dios. Alcanzando la herencia de Dios. Quiero invitarles para que juntos podamos hacer una oración y pedir la dirección, la plenitud del Espíritu para que podamos comprender lo que Dios nos tiene preparado en esta mañana. Les invito a cerrar sus ojos por un momento. Padre de los cielos, hoy acudimos a ti dándote gracias primeramente por este día hermoso, por esta oportunidad que tenemos de oír tu voz una vez más en nuestros corazones. Queremos pedirte, Señor, que traigas tu voz una vez más, nos enseñes, nos des claridad, nos redargullas y nos hagas entrar en la dimensión, Señor, que tú has preparado para cada uno de los que estamos hoy aquí oyendo este mensaje. Hoy paramos todo espíritu y anulamos todo ser extraño, Señor, que pueda interferir esta reunión y este mensaje, y pedimos que el cielo esté abierto, Señor, para oírte. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Alcanzando la herencia de Dios. El gran deseo, el mayor deseo que Dios tiene en su corazón es hacer de cada persona de este mundo un hijo suyo. Ese es el deseo de Dios. Es cierto que todos somos su creación, aunque no todas las personas aceptan que seamos creación de Dios directamente, sino que hay personas escépticas que dicen que no somos creación de Dios, sino que somos producto de la simple naturaleza. Pero la palabra de Dios nos enseña, y creemos que la Biblia es la palabra escrita de Dios por hombres y mujeres que son inspirados del Espíritu para darnos el entendimiento de qué es lo que es la voluntad de Dios. Y la palabra nos enseña que todos descendemos de un padre y una madre común, que son Adán y Eva, los primeros seres creados por Dios. Ellos son nuestros padres iniciales. Pero hasta el momento en que Jesús, el Señor Jesucristo, vino a este mundo, cuando Él aparece en el escenario de esta vida, no habían hijos de Dios en la tierra. No habían hijos de Dios. Todos los acontecimientos históricos, divinos, que están en la Biblia, pero que son acontecimientos realmente históricos y que también son acontecimientos que tienen su confirmación por la misma arqueología. Todo lo que Dios ha hecho a través del tiempo fue una preparación para el cumplimiento del tiempo preciso en que Dios iba a enviar a su propio Hijo aquí a la tierra. Y como lo dice este texto, que llegando el momento preciso, dice, vino el cumplimiento del tiempo y el Hijo de Dios vino a nacer de una mujer bajo la ley judía, bajo la ley que Moisés había establecido para los hijos de Dios, pero también una ley que tocaba a todo el mundo, porque era la ley que Dios tuvo que enviar por causa del pecado, para declarar con mucha claridad qué era la voluntad de Dios, qué estaba bien y qué estaba mal ante sus ojos. Entonces, ¿qué es lo que había a la venida del Señor? ¿Qué existía? ¿Qué si no eran hijos de Dios, qué es lo que eran? La palabra del Señor nos habla claramente de que cuando Jesús viene a la tierra, los seres humanos eran personas esclavizadas.
viviendo bajo una ley que los condenaba por las prácticas pecaminosas que se cometían y que ninguna persona podía alcanzar una libertad completa por sí mismas y ni siquiera por ser parte de una religión. Entonces, la promesa de que Dios iba a levantar una descendencia de hijos propios para él, Dios se la entregó a Abraham, el llamado padre Abraham, que es el primer hombre a quien Dios llama para que por medio de la fe de él, el Señor pudiese plantar su plan sobre la tierra para poder traer la redención, la libertad de todos los seres humanos. Todo sería a través de él, a través de Abraham, a través de su propia vida. Era un hombre que no tenía hijos, pero el Señor le promete que un hijo iba a ser el inicio de la redención total de la tierra. Esta promesa se iba a cumplir finalmente con el nacimiento de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, iba a ser el cumplimiento de la promesa de Dios para salvar, para rescatar al mundo entero. Un descendiente de Abraham según la carne, porque Abraham es un ser humano. Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente o a su descendiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, dice el texto. Y a tu simiente, le dice Dios, la cual es Cristo. Pablo es el que nos aclara aquí que la simiente de Abraham, el descendiente salvador del mundo, iba a ser Cristo. Entonces, esta palabra nos aclara a nosotros que ser un hijo de Dios es una herencia. El versículo 26 que leemos allí, en el 3:26, un poquito más atrás, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, los hijos de Dios se levantan por medio de la fe en Jesucristo. Recordemos nuevamente que cuando Jesús viene no hay hijos de Dios, sino que Él trae el inicio de los que pasaríamos a ser hijos de Dios por medio de la fe en Él, por medio de la fe en su sacrificio. Y estos hijos serían los herederos de Dios. Siempre debemos recordar que los hijos son los que toman la herencia de un padre. No son los inquilinos, los trabajadores, los esclavos, lo que sea. Ellos no heredan la bendición de su padre. Pero ¿herederos de qué? ¿De qué somos herederos? Dice esta palabra que nosotros heredamos una adopción, una categoría de hijos adoptados para pasar de ser esclavos a llegar a ser hijos de Dios. Qué tremenda revelación es esto, que ya no seamos esclavos, sino hijos. O sea, ya no más vivir como personas extrañas a los ojos de Dios, como distante de los ojos de Dios, como personas lejanos, sino que como un verdadero hijo que pasamos a ser por medio de la adopción a través de la fe en Jesucristo. Entonces tomamos toda la herencia de Dios y todos los privilegios de un verdadero hijo. Cuando alguien adopta un hijo, ese hijo recibe toda la herencia de su padre. Ese hijo tiene todos los privilegios, todos los deberes, todos los derechos de un hijo tal cual como si hubiese nacido de sus entrañas. Esa es la adopción. Todos los privilegios de un hijo auténtico lo toma un hijo que es adoptado, porque es hecho tal cual como un hijo legítimo. ¿Quién era el verdadero hijo auténtico? Era Jesucristo. Jesucristo es el único hijo auténtico de Dios. Antes de él no existía un hijo auténtico de Dios. Existían profetas, apóstoles, hombres de Dios antes de Jesús, que eran cercanos a Dios y eran amados de Dios, eran gente de fe. Pero al único que se le llama el unigénito Hijo de Dios es a Jesucristo. ¿Qué quiere decir unigénito? El único que el Padre engendró es Jesús. Y este único Hijo de Dios nació directamente de Dios. Bueno, y Adán entonces no era hijo de Dios, y el resto de la raza humana, ¿qué somos? Si Jesús era el único hijo de Dios. Adán y Eva no eran hijos de Dios. Ellos no fueron engendrados directamente de Dios, sino que
Adán, como dice la palabra, fue formado del polvo de la tierra y Eva formado de una costilla de Adán, o sea, de esencia humana también, pero no fueron creados de Dios, sino que fueron hechos, podemos decir, del polvo de la tierra, y Dios sopló en ellos, como dice la palabra también en Génesis, sopló en ellos aliento de vida, y por eso que los seres humanos vivimos. Pero la raza humana no es hija de Dios. El único hijo de Dios es Jesucristo, engendrado directamente por el Padre, pero por medio de la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en su sacrificio único, donde Él da su vida y su sangre y muere colgado en esa cruz por todos nosotros. Por esa fe es que todas las personas que crean en Él alcanzan, podemos decir así, la categoría de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados, dice, por sangre humana. No somos, los hijos de Dios no son herencia de alguien que vivió antes que nosotros. Es una herencia espiritual. Son engendrados de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, esta promesa que fue hecha a Abraham incluía un hecho bastante poderoso. En el capítulo 4, en el versículo 6, nos habla, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, el hecho poderoso de la promesa que Dios le había dado a Abraham es que los hijos de Dios iban a recibir el espíritu del mismísimo Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu de Dios. O sea, los hijos de Dios tenemos el Espíritu mismo de Jesucristo dentro de nosotros. Cuando alguien acepta a Jesús, decimos, recibió a Jesucristo en el corazón, ¿verdad? Cuando tú aceptaste a Jesús en tu corazón, recibiste a Jesucristo. Pero Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se supone que está a la diestra del Padre, sentado en el cielo juntamente con Él, reinando con el Padre, ¿verdad? Pero decimos, Jesucristo entró en mi corazón, Él vino a mi vida. Y es porque todo hijo de Dios recibe el Espíritu de Dios con el cual es engendrado como hijo de Dios. Entonces, por eso que Jesús tuvo que salir de este mundo cuando Él cumplió su sacrificio en la cruz del Calvario y luego estuvo como resucitado con sus discípulos y con mucha gente que lo vio resucitado. Luego de ese hecho, Él sale de este mundo y Él dejó una promesa. Y esa promesa decía, pero os digo la verdad, en Juan capítulo 16, en el versículo 7, dice, pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, se los enviaré. Era necesario que Jesucristo, el Hijo de Dios, saliera de este mundo. ¿Por qué era necesario? Porque Él tenía que venir a vivir al corazón de cada uno de los que íbamos a creer en Él. Esa era la promesa que Dios le dio a Abraham, la promesa del Espíritu, que iba a engendrar hijos de Dios, porque no habían, porque no existían, porque el único que vino a esta tierra enviado como hijo fue Jesús. Moisés no vino como un hijo de Dios. No vino ninguno de los profetas. El único hijo engendrado directamente de Dios era Jesucristo. Y Él iba a dar inicio a la generación de los hijos de Dios. Entonces, el Espíritu de Cristo que habita en nosotros es el que nos va a guiar, es el que nos va a enseñar a vivir como hijos de Dios y no como esclavos, porque vamos a tener el sentir del Espíritu de Jesucristo. Vamos a tener la guía y la dirección del Espíritu de Cristo. Vamos a pensar, Pablo llegó a decir, nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir, vamos a pensar, porque Él vive en nosotros, vamos a pensar como hijos. No vamos a pensar ya más como esclavos, esclavos de nada, sujetos a nada, en verdad, solamente como hijos de Dios. ¿Y para qué? Para que sepamos que somos personas amadas del Padre. Jesús lo vivió.
Él no necesitaba que el Padre se lo dijera, pero como ser humano necesitaba oírlo. Y cuando Él se bautizó en el río Jordán por Juan el Bautista, dice la palabra que usted ya conoce, este es mi Hijo amado. Se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Yo me complazco en mi Hijo, yo estoy feliz con mi Hijo. Esa identidad, eso de sentirse amado de Dios, es lo que toda persona necesita recibir, necesita entenderlo, necesita aceptarlo. Vivir como una persona a quien Dios ama, no una persona a quien Dios odia. Hay personas que sienten que Dios los anda persiguiendo, que Dios los anda queriendo pellizcar para bloquearlos o para exterminarlos, porque mucha gente piensa que en Dios hay maldad o que en Dios hay injusticia y que Dios es el hacedor de todos los males que pasan en la tierra, o por qué Dios no interviene si es Dios. Pero necesitamos entender y necesitamos que esa naturaleza de hijo de Dios nos haga saber y entender que somos amados de Dios, que somos considerados por Dios, que estamos dentro de todos sus planes. Tú tienes que entender, si eres un hijo de Dios ya y tienes a Jesús en tu corazón, entienda y aprecie que Dios ya te incluyó en todos sus planes porque eres hijo. Siempre me acuerdo yo lo que pasó en la película Mi Pobre Angelito, que porque eran muchos hijos, el niño no se dieron ni cuenta cuando se quedó abajo del avión, y después cuando fueron a contar los hijos se dieron cuenta que uno se les había quedado en casa. Y entró la preocupación en la mamá. Usted sí vio la película, ¿verdad? Hay Pobre Angelito 1, 2, hasta la 10ª. Usted se habrá dado cuenta en esa película que los padres buscaron por cielo, mar y tierra donde había quedado el hijo, y empezaron a averiguar, porque cuando eres padre de verdad, incluyes dentro de tus planes a tus hijos, tú quieres que sean parte de lo que tú haces, de los proyectos que tú tienes, los involucras dentro de lo que tú haces, ¿verdad? Cuando tú eres padre haces eso. Y Dios, como buen padre, es que Él te consideró todos los planes que Él tiene preparado. Allí estás considerado tú, allí estás integrado tú estás dentro de la lista de sus hijos con los que Él va a contar. No estás fuera de los planes de Dios, no te puedes sentir excluido. A menos que no entiendas la palabra, a menos que no la leas, a menos que no escuches su voz, no tendrías cómo saber cuáles son los planes de Dios para ti. Pero Dios tiene planes tremendos contigo, de hacer cosas grandiosas en esta tierra, de usarte poderosamente en este mundo con propiedad. Los hijos tienen propiedad. Un hijo no pide permiso, mamá, ¿me puedo sentar en el sofá hoy? Aunque hay mamás que mantienen el living ahí sin que nadie se los toque, para que nadie se siente. A esos living no dan ni ganas de entrar. Pero un hijo no va a decir, mamá, ¿me puedo sentar en esta silla? Mamá, ¿puedo comerme una fruta? Porque tiene propiedad, porque es hijo, ¿verdad? Y eso también como hijos nos da una identidad de hijos. Ese es el deseo de Dios, que usted tenga toda la identidad de un hijo y no de un esclavo, porque el esclavo sabe que no tiene derecho a nada. El esclavo sabe que no es dueño de nada. El esclavo está, y hay bastante diferencia entre un hijo y un esclavo, y de eso habla el texto, la diferencia entre un hijo y un esclavo. El esclavo no tiene derecho a los planes de su amo. El esclavo solo cumple órdenes de un amo extraño muchas veces, que a veces ni siquiera logran conocerlo. Cuando hemos visto películas de lo que es la esclavitud, bueno, aquí en Chile también hubieron esclavos en el pasado, no conocían a veces a sus amos, conocían a sus capataces, pero no a sus amos. Eran personas totalmente extraños, porque ellos servían simplemente a los intereses de un dueño de un predio, de un amo, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que recibe un hijo de Dios? Recibe la restauración de la imagen paternal. Eso debe ser un hijo. Un hijo es restaurado en su imagen paternal. Un hijo ya no tiene por qué reclamar a su padre. Un hijo verdadero no tiene por qué reclamarle a los que los criaron por los vacíos que vivieron en su infancia, por los rechazos que vivieron, por las falencias económicas, porque cuando eres un hijo de Dios, esto es restaurado. La paternidad de Dios restaura tus vacíos, todas las necesidades que tuviste en el pasado, tus postergaciones, los rechazos que tuviste quizás de tu propio padre, de las personas que te criaron.
muchos llegamos con esos vacíos delante de Dios cuando llegamos a Jesús. Llegamos con una vida a veces difícil, una vida a veces dolorosa, por no haber tenido esos afectos que necesitamos al lado de aquellos que debían amarnos o que deberían cuidarnos. A veces por descuido de los padres, por no haber guardado bien o cuidado bien la vida de sus hijos, los hijos pasaron una y mil cosas, de las cuales se duelen por no haber sido resguardados por sus padres. Con Dios, Él pasa a ser tu propio Padre, un Padre que te suple y te provee y te prepara un camino completo de bendición para tu vida, porque en realidad es así. Cuando Dios es tu Padre, restauras tu imagen de identidad y te sientes con esa propiedad de hijo delante de Él. No te sientes ya más un extraño. Y Cristo, el Espíritu mismo de Cristo que entra al corazón de los que hemos creído, te relaciona como Él se relaciona con el Padre. ¿Y cómo era la relación de Cristo con su Padre, de Jesús con su Padre en su estadía aquí en la tierra? Era una condición perfecta de unidad y de comunión y comunicación. Los afectos estaban muy claros de parte de Jesús. El Padre decía, este es mi Hijo amado. Y Jesús le decía, Padre mío, papito mío, porque la palabra que dice aquí, Abba Padre, en el versículo 6, la parte B, el Espíritu de Cristo que está en nosotros, dice la palabra, que nos hace expresarnos con un Abba Padre. Abba Padre quiere decir papito mío o mi papito, que es lo mismo. Tal vez tú nunca le dijiste a tu papá papito, o lo hacías solamente cuando eras chiquitito, después cuando creciste no. Pero aquí dice la palabra que a todos los hijos de Dios, aunque tengamos la edad que tengamos, unos tienen 20, 30, 40, 45, como yo, etcétera, debemos tener esa imagen de nuestro papito. Él es mi papito. A veces nunca tratamos así a nuestros padres aquí en la tierra. Pero dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, nos ayuda a relacionarnos con Dios de esa manera. Porque esa es la manera en que Jesús como hijo se relacionó con su Padre. Entonces, la adopción de hijos, porque no éramos hijos, éramos esclavos de muchas cosas. Esa adopción completa en nosotros la imagen de papá que hemos necesitado. La imagen de padre es lo más preciado en la vida. Y luego está la imagen de madre. Pero ¿qué es lo que más se propicia en este mundo? ¿Qué es lo que más se eleva en este mundo? La imagen de mamá. Y la mamá es importante porque venimos de su vientre, nacemos de ella, nos tiene durante el tiempo del embarazo en su interior, somos muy ligados a nuestras madres, pero la imagen paterna es una imagen de resguardo, una imagen de dirección, de provisión, es una imagen de amor completo, también de proyectar tu vida. Esa es la imagen paterna que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Y si tú te fijas hoy cómo está el mundo, hoy el mundo tiene un grito desesperado. Lo que está ocurriendo hoy en la sociedad, lo que está pasando hoy con los jóvenes, lo que está pasando hoy con las feministas, lo que está pasando hoy con el mundo gay, hay un grito desesperado por esta gran necesidad que existe en el interior nuestro. Es una necesidad de paternidad. ¿Y hacia dónde hemos volcado todo el odio? ¿Dónde se ha volcado todo el resentimiento? Hacia el Estado, hacia el gobierno, hacia la policía, hacia las instituciones, hacia las iglesias, hacia las religiones. Hacia allá está todo dirigido el odio de hoy de los jóvenes, de la sociedad en general, por sus carencias. Y echamos la culpa al Estado por las carencias nuestras, pero no es así. Yo también era uno de los que creía eso. Pero hoy Dios es mi Padre. No tengo carencia de afecto. Tengo bien claro que soy una persona amada, resguardada, cuidada, suplida por Dios. Y eso es tremendo. Entonces las personas ven sus faltas de afecto, sus carencias sociales a veces, sus carencias económicas. Hay que culpar a alguien. Pero te digo yo que cuando Dios es tu Padre, entonces Él es el que suple toda tu necesidad, llena todos los vacíos que nosotros como seres humanos necesitamos.
porque así hoy está el mundo. Pero la mayor y la mejor de las noticias que tú puedes recibir en el día de hoy es que Jesús para todo el mundo es el más grande regalo que nosotros podamos recibir de parte de Dios. Jesús es la dádiva, el regalo, el don de Dios para todos nosotros los hombres. Lo envió como un hijo para poder luego ese hijo dar su vida en la cruz, pero luego entrar en nuestro corazón. Y de esa manera darnos la categoría de hijos y también el sentir que tiene un hijo. ¿Cómo piensa un hijo? Un hijo que tiene un padre perfecto nunca se va a sentir que está desprotegido, nunca se va a sentir que le falta algo, nunca se va a sentir de menor categoría, nunca se va a sentir menoscabado, que ese padre se olvidó de él. El Estado se puede olvidar de ti. Tal vez sí, los estados son imperfectos, los gobiernos son imperfectos. No espere usted del Estado, no espere usted de los gobiernos. Porque hay imperfecciones, en los hombres hay imperfecciones, pero en Dios no. No esperes en las personas. Entonces, Dios no quiere que tú tengas una mentalidad de esclavo que todavía no es un hijo. O sea, no vivas como esclavo de nada. No seas más esclavo de tus pecados, porque ya el pecado ha sido pagado por Jesús. Fue cancelado en su sacrificio, Él pagó el precio del pecado. Y todo aquel que confiese sus pecados ya no habrá más pecado y rebelión hacia Dios en su corazón. No sea más esclavo de nadie, de ninguna persona, no sea esclavo de la gente. No te enojes con la gente. No te enemistes con la gente pensando que la gente tiene algo contra ti. No seas esclavo tampoco de la sociedad en la que vives. Hay gente que es esclava. Yo cuando veo a la gente en la calle haciendo tira todo, yo digo, estas personas son esclavos de los demás. Ven como amos, los ven como amos a la policía, los ven como sus amos destructores. Ven a los militares como sus amos destructores. Ven al político como su amo destructor. Y no es así. Ellos tienen una función que cumplir, la cumplan bien o mal allá ellos. Van a tener que darle cuenta a Dios también. Toda persona en autoridad, y escuche bien esto, toda persona que es investido por algún manto de autoridad, sea política, policial, educacional, lo que sea, si lo hace mal tendrá que rendirle cuentas a Dios. Y de hecho que esta humanidad un día tendrá que rendirle cuentas a Dios. Tampoco seas esclavo del mismísimo diablo. No seas esclavo del enemigo obedeciendo todas las tentaciones que lanza él sobre tu vida. No seas esclavo de ninguna religión. Porque hay personas que odian la religión. Sí, pero es porque fueron esclavos de una religión. No fueron personas que creyeron fielmente en Jesús. La religión no te puede esclavizar. Yo me liberé de toda religión. Yo no pertenezco a una religión. Yo soy un hijo de Dios. Los cristianos somos seguidores de Jesús, somos aquellos que aprendemos la palabra y la palabra de Dios es la que nos guía cada día. Pero yo no soy esclavo de ninguna religión, tú tampoco seas esclavo de ninguna religión, no seas más esclavo del dinero, que cuando está el dinero estás feliz, cuando se acaba el dinero se viene tu vida abajo. Porque la vida de un hijo de Dios no es así, yo no soy esclavo del dinero, usted no se haga esclavo del dinero, no se haga esclavo del trabajo, no se haga esclavo del sistema de este mundo, no te hagas esclavo de los fármacos. Hemos escuchado tantos testimonios de personas que dijeron, cuando conocí a Dios, sanó mis huesos, sanó mi cuerpo, sanó mis piernas, sanó mi corazón, sanó mi torrente sanguíneo, me quitó los males que tenía dentro de mi cuerpo, ya no necesito fármacos. Qué tremendo es esto. Ayer una señora nos comentaba cómo ella ahora que tenía una bolsa con remedios y ahora esos remedios dijo, yo los voy a donar a algún hogar que los necesite. Porque es así, ya no somos esclavos de nada. ¿Qué le parece? Viva como hijo de Dios, no viva ya más como esclavo absolutamente de nada, porque hay muchas formas de esclavitud. Hay vicios que nos esclavizan. No sea esclavo de ningún vicio, porque tal vez tú crees que eso te da alguna satisfacción, pero todas son cosas momentáneas que más bien nos dañan más que nos bendicen. Entonces, el Hijo de Dios, Jesús, vino y declaró muy claramente en la palabra a qué Él había venido.
Él dijo que había venido a dar libertad a todos los que estaban cautivos. Cautivos, esclavos. Dice también la palabra ahí que Él vino a liberar a los que estaban oprimidos. Vivían toda suerte de opresión. Este mundo oprime de muchas maneras. Esta pandemia es una forma de opresión sobre la mente de las personas. Es una opresión. Sin estar enfermo de COVID, muchas personas están enfermas de depresión. Se enfermaron de depresión. Se enfermaron de sedentarismo. Algunas personas ya han muerto y no de COVID. Murieron de desesperación, de opresión. Yo les comenté un tiempo atrás como una persona, amigo mío acá, por las deudas que vinieron por el estallido social y luego lo de la pandemia, el encierro, no poder abrir su local comercial, murió de un ataque al corazón. Y era más joven que yo. Entonces, el Señor viene para liberarnos de la opresión de la esclavitud. Hay muchas formas de esclavitud. Viene a sanarnos a todos los que hemos sido heridos en nuestra alma. Él dijo, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, ciegos físicos que ven, pero también ciegos que no ven la vida, que no saben cómo vivir la vida, cómo vivir en familia, cómo vivir el matrimonio, cómo vivir con sus hijos. El Señor nos tiene que abrir los ojos y eso lo hace porque Él a sus hijos les tiene preparado toda esta bendición. También Él dijo, hoy yo he venido, dijo Jesús, para que toda la deuda que había con Dios se acabe. Él vino a anunciar el año del jubileo, el año en que todas las deudas con Dios se pagan. ¿Cuál es ese año? Es este periodo de vida en que Jesús vino a la cruz y todavía la puerta no se cierra. Aún está la puerta abierta para que toda deuda que teníamos con Dios, toda deuda a causa del pecado, sea cancelada. Él ya pagó. Tú no tienes que pagar nada. Por eso que cuando nos hacemos hijos de Dios, cuando creemos en el sacrificio de Jesucristo, es muy poderoso lo que viene. Lo primero que hacemos es que se restaura la comunión con Dios y restauramos nuestra identidad de hijos, y eso trae una nueva mentalidad. Ya no pienses más como un esclavo. Déjate guiar por el Espíritu de Dios y Él va a poner la condición precisa, el sentir preciso que tú debes tener para que te sientas amado, para que te sientas valorado por Dios, para que te sientas que eres, Dios se complace en ti como hijo, que Dios no anda detrás de ti buscando una ocasión para pegarte una puñalada o hacerte caer como muchas personas piensan. Bueno, Dios me castigó y me está haciendo esto. No, Dios trata a sus hijos con dirección seria, firme, pero nunca es para dañar a alguien. Yo nunca me he sentido dañado de Dios. Yo muchos años en la fe, pero nunca me he sentido que Dios me dañó, que me puso una trampa en la vida para yo caer, para yo tropezar y pensar mal de Él. Yo no puedo pensar mal de Dios. He cometido pecados, he cometido errores y algunos muy graves, pero cuando me he arrepentido he visto la misericordia de mi papá, de mi papito, perdonándome, sanando mis heridas, porque cuando uno peca también quedan heridas, porque son caídas en que quedan heridas, pero uno aprende en la vida cristiana a reponerse como hijo de Dios y tienes siempre la mano de Dios tendida para que nunca te salgas del lado de Él. Siempre la mano de Dios va a estar tendida hacia ti porque Él es nuestro Padre. Jesús nos enseñó como hijo de Dios a ver a Dios como nuestro papá. Un papá hermoso y un Padre que hace mi carácter de una manera completa, donde no nos falta nada. Podemos vivir en este mundo con la frente en alto, sin criticar nada. Si tú criticas algo, ¿sabes qué? Es porque eres esclavo de aquello. No se haga esclavo de nadie. Viva libre, hasta de su cónyuge. No somos esclavos de nuestro cónyuge. Viva libre de su cónyuge. Porque cuando eres esclavo de tu cónyuge, de tu esposa o de tu esposo, entonces vas a vivir criticándolo. Porque el esclavo siempre critica.
El esclavo siempre habla a escondidas de su amo. Cuando los hijos ven a sus padres como sus amos y no como padres, los hijos se esconden entre ellos a hablar mal de sus padres. Y es posible que hasta hablen mal con amigos fuera de la casa, hablando mal de sus padres. Y eso no debería ser, pero sucede. Depende de quién es tu Dios, así es la condición que tendrá tu corazón. Por eso es tan importante en esta mañana. Yo quiero invitarte para que si en algún momento quizás tú no has recibido esa imagen correcta o perdiste esa imagen de Dios, de un Padre amoroso y perfecto, de un papito que tiene todo preparado para ti, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, ya no quiero vivir más así. Y si algo te esclavizó, entonces hazte libre, porque el Señor te saca de la esclavitud. Un hijo no es un esclavo, un hijo es un heredero de toda la bendición de Dios. Por eso te dije, Dios te incluyó en todos sus proyectos y sus planes hasta finalmente llevarte a la eternidad con Él, para vivir con Él eternamente, una vida gloriosa para siempre. Eso es parte del plan, eso lo incluye el plan de Dios, la herencia de Dios. Entonces, es muy grande lo que Dios ha dejado para nosotros. Por eso, en esta mañana, quiero invitarte a hacer una oración junto conmigo, para que tengas el corazón como debe estar y que podamos afianzar nuestro corazón con Dios y tener entonces, como hijos del Señor, un pensamiento correcto, una idea correcta de nuestro papito amado y de entender que todo lo que Dios tiene preparado, en todos los planes de Dios, yo no estoy fuera. Yo quiero decirte, tú no estás fuera de los planes de Dios, estás dentro, pero debes creerlo y debes declararlo. Debes leerlo en la palabra y anidarlo en tu corazón cada día, porque cada día se irán cumpliendo sobre ti los planes que Él tiene preparado para tu vida. Y levantarte para ser un gran instrumento de Dios, para que seas junto con Él una gran autoridad en esta tierra. Termino con lo siguiente: Jesús, el Hijo de Dios, tenía todas las cualidades del Padre, los dones, las habilidades, el poder, una autoridad tremenda. Esa herencia es para ti. Esa herencia es para que tú hagas lo mismo que Jesús hizo en esta tierra, donde el enemigo tenga que retroceder cuando te vea, donde Satanás tenga que, cuando te vea, él retroceda, y donde tú vayas seas una bendición y lleves luz y lleves también salvación donde quiera que tú vayas. Esa es también parte de la herencia que Dios tiene preparado para ti. Vamos a orar en esta mañana y quiero que donde tú estés allí, en este domingo, puedas cerrar tus ojos junto conmigo. Vamos a orar delante del Padre. Si puedes alzar tus manos al cielo en esta hora junto conmigo, levanta tus manos. Hoy, Padre de los cielos, venimos delante de ti. Y venimos a ti como nuestro Padre, porque tu propio Hijo nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Muy santificado sea tu nombre, muy honrado sea tu nombre, muy enaltecido sea tu nombre, porque has hecho algo tremendo, Señor, por nosotros. Nos enviaste a tu Hijo, a tu único Hijo engendrado por ti, para traernos, Señor, la revelación de la herencia que estaba prometida para Abraham, que vendría la salvación, que traerías tu Espíritu Santo, que traerías, Señor, la herencia para levantar hijos de Dios. Hoy, Señor, yo declaro para todos aquellos que hoy están oyendo esta palabra, que la fe, Señor, es la que nos hace conquistar esta posición de hijos de Dios. La fe en Jesucristo. Quiero pedirle que esta mañana usted repita esta oración conmigo y diga estas palabras: amado Dios, en el nombre de Jesús, hoy estoy determinado a vivir delante de ti como un hijo verdadero, un hijo que hereda todos los planes que tú tienes preparados. No me has dejado fuera, no me has desechado. Tú has preparado para mí lo mejor, porque soy tu hijo. Perdóname, Señor, si por momentos te vi lejano
o te vi como un Dios imposible de acceder, un Dios castigador, pero hoy te veo como mi Padre verdadero. Dile al Señor, restaura la imagen de papá que necesito. Restaura la imagen del Padre verdadero que tú eres. Y quita de mí ahora y anula, Señor, toda imagen incorrecta de paternidad. Diga conmigo, hoy yo perdono a mis padres, los que me engendraron. Hoy no me quejaré ya más de ellos. A partir de este día, no me quejaré más de ellos, ni seré esclavo de nadie. Perdono a todos los que me han herido, porque tú eras el Padre verdadero que yo tenía que conocer. Hoy, Señor, me acerco a ti. Hoy te entrego mi corazón. Hoy viviré delante de ti, Señor, para cumplir todos los planes que tú has preparado para mi vida. Gracias porque me has incluido en todos ellos. No estoy fuera de ningún proyecto tuyo. Estoy dentro, Señor, y tú los cumplirás conmigo. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta es una mañana tremenda para poder oír su voz. Si por primera vez tú has escuchado la palabra de Dios en esta mañana, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y el plan perfecto es que si tú no eres un hijo de Dios, lo seas. Porque todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y ese es el propósito de Dios, que tú no estés fuera. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en que las personas están mirando solamente lo que sucede en la sociedad, pero nos hemos olvidado de mirar a aquel que nos formó. Él quiere también que tú seas su hijo. Y si quieres tú incluirte dentro de los hijos de Dios, hazlo por la fe. En esta mañana quiero guiarte en una oración para que ores juntamente conmigo y repitas esta sencilla oración para que el Señor venga a tu vida y te tome como un hijo suyo a partir del día de hoy. Repite estas palabras. Di conmigo, amado Padre, hoy vengo delante de ti. Reconozco mi necesidad de ti. Yo creo que tú viniste a este mundo a morir en una cruz, a dar tu sangre por mis pecados. Y dile también, yo me arrepiento de todos mis pecados, de todo mi pasado. Yo te pido que me perdones. Lávame con tu sangre. A partir de hoy te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y dile al Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Porque yo viviré contigo para siempre y tú serás mi Padre por la eternidad. Diga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.